Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa, donde te voy a estar hablando sobre la importancia de la prevención y la educación para la salud femenina desde este enfoque holístico. Si es primera vez que me ves por aquí, soy Carol del Pozo, soy enfermera integrativa, terapeuta holística, facilitadora de respiración y llevo muchísimos años trabajando todo este tema y hace poco terminé un posgrado de medicina integrativa que me encantó, me fascinó. Estuve estudiando muchísimo el tema de salud hormonal y los episodios anteriores te he estado hablando de muchísimas temáticas para poder empezar a hablarte de todo este enfoque holístico. Y quiero traerte aquí realmente qué es eso, ¿no? ¿Qué es esto de este enfoque holístico, esta mirada integrativa? Y este enfoque holístico de la salud considera que la persona es en su totalidad, ¿no? Teniendo en cuenta todas las dimensiones, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Y lo que más me encanta de todo esto es que también mira la parte integrativa, tus vínculos, cómo son tus vínculos con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Y es lo que te he estado trayendo en la temporada 2 sobre hablándote, bueno, en la temporada 1 también sobre las emociones, luego la temporada 2 la parte mental y todo esto llevándolo también a esta parte ancestral de poder entender tus lealtades invisibles, tus patrones, tus creencias limitantes, que creo que es muy importante también porque te ayuda a entender cómo te vinculas primero contigo misma y luego con los demás y por qué estás reflejando eso en tu pareja o en tus hijos. Así que bueno, este enfoque holístico, a diferencia del enfoque médico tradicional, convencional, que realmente se centra, ¿no?, principalmente en los síntomas físicos de la enfermedad. Este enfoque holístico se interesa realmente en tener este equilibrio, ¿no?, y la armonía en diferentes dimensiones. Según esta visión, ¿no?, de la salud holística, no es simplemente, bueno, la ausencia de la enfermedad, no, sino que va más allá, va a un estado de bienestar completo y duradero. ¿Esto qué va a implicar? Esto implica que empieces a cuidarte a todos los niveles, físico, mental, espiritual, emocional y cómo te vinculas con las demás personas, ¿no? Adoptando un estilo de vida también saludable y con un equilibrio, cultivando pensamientos positivos, manejando también esas emociones de manera constructiva. Y uno de los principales fundamentos de este enfoque holístico es el reconocimiento de la interdependencia entre cuerpo, mente, alma, para cada dimensión, ¿no? Cada dimensión influye en los demás y en ese desequilibrio que puede haber en conjunto. Entonces te voy a traer un ejemplo que a mí me ayuda mucho, primero porque lo viví, que es el estrés. Me invitan muchísimo a conferencias, a dar talleres sobre el estrés crónico, cómo impacta el estrés crónico en tu salud femenina. Y creo que es importante traerlo aquí, te lo voy a poner como ejemplo. Cuando tienes ese estrés crónico, poco a poco tu cuerpo empieza a debilitar. ¿Y qué es lo que se empieza a debilitar? Se empieza a debilitar tu sistema inmunológico, que es súper importante. Y esto empieza a promover la apariencia, ¿no? Que empiece a aparecer problemas de salud física, también que empieces a tener alimentación desequilibrada y esto puede afectar muchísimo tu estado de ánimo y tu claridad mental. Entonces, qué importante ser consciente de ese estrés que tienes para poder saber cómo trabajarte a nivel físico, a nivel mental, emocional, espiritual y de vínculo, ¿no? Cómo te relacionas con los demás. Este enfoque holístico también da gran importancia a esa prevención, ¿no?, y a la educación de la salud femenina, en lugar de centrarte solo en el tratamiento de esa patología o de esa enfermedad. ¿Esto qué propone? Esto propone fortalecer realmente las capacidades naturales del organismo para mantenerte saludable. Esto implica la adopción de comportamientos de salud positivo como una alimentación nutritiva, actividades físicas regulares, manejo efectivo del estrés, creo que es súper importante y sobre todo algo que es muy importante, el sueño, ¿no? Sueño de buena calidad. Eh,
Otro principio clave es la búsqueda de la causa profunda de ese desequilibrio en lugar de simplemente eliminar los síntomas. Al poder identificar los factores del estrés, de esas deficiencias nutricionales que tienes, de esos patrones de pensamientos negativos, de los bloqueos emocionales que pueden estar perturbando ese equilibrio que hay en tu vida, es posible realmente desde este enfoque empezar a actuar desde la raíz de ese problema y empezar a promover una más allá de una curación, una sanación duradera. Yo siempre lo digo, llevo años hablando de esto desde que conocí la respiración y empecé a ponerme como facilito de respiración, me di cuenta de la diferencia entre curar versus sanar, que lo llegué a leer hace tiempo, pero cuando realmente empecé a conocerme, a autoconocerme, con cada inhalación y exhalación, con diferentes técnicas, me di cuenta realmente de la diferencia de curar y sanar. Curar es ir poniendo pañitos de agua fría y de agua caliente o tibia, ya me has escuchado en otros episodios, pero realmente cuando queremos sanar es ir a la profundidad de esa herida, sanar realmente, aunque duela, sanar, limpiar bien y empezar a sanar, ¿no? Ver cada día que se esté curando, que se esté cicatrizando, que esté sanando poco a poco y que así sea duradera. Y esto busca este enfoque holístico. También busca el reconocer la singularidad de cada individuo, cada persona es diferente. Y esto que busca tener en cuenta tu historial personal, tu contexto de vida, las creencias, patrones, lealtades que puedas tener, la aspiración también que cada individuo tenga para poder la persona que está allí pues acompañarte, sostenerte. A mí, aparte de la respiración, me ayudó muchísimo la astrología al poder conocerme. Llevo ya años ayudando a madres a que se conozca primero como mujer ella, conozca a cómo es ella como madre, obviamente después con sus hijos, ¿no? Que pueda entender la personalidad de sus hijos. Hace poco mi pareja compró un libro que es para los niños, pero lo estamos leyendo primero nosotros, eh, que decía como que el conocimiento es poder. Y yo dije, madre mía, llevo años hablando de esto, ¿no? Pero enfocado al autoconocimiento. El autoconocimiento te empodera. Y es así, cuando realmente te conoces y sabes por qué tu esencia es así, empiezas a conectar realmente con tu verdadero poder personal y saber qué quieres y qué no quieres en tu vida y empezar a ir realmente por tus sueños. Y esto busca también este enfoque holístico, ¿no? Una vez que te conoce tu historia personal, tu contexto de vida, esas creencias. En los otros episodios ya te estaba hablando de la parte de ancestros, ¿no? De creencias limitantes, patrones, lealtades invisibles que tenemos que nos bloquea en lo que realmente queremos ir, nos bloquea en cómo nos vinculamos con tu pareja, con tu socio, con tus hijos, con tus padres y esto creo que es súper importante. Entonces no existe una única solución que convenga para todo, sino múltiples posibilidades a explorar según en función de la necesidad y preferencia de cada individuo, de cada persona, de cada mujer, de cada madre, de cada padre y por ende también de cada niño. Entonces la importancia de la prevención y la educación para la salud es un pilar fundamental en este enfoque holístico del bienestar femenino. En lugar de centrarte únicamente en el tratamiento de esa enfermedad, una vez que se ha establecido, es también que lo mires, ¿no? Con este enfoque holístico. Sí, perfecto, haz tu tratamiento con tu médico, pero también sostén, ¿no? Abraza ese acompañamiento, ese tratamiento con esta manera holística, ¿no? Con este enfoque que busca promover hábitos de vida saludables, a empoderarte como mujer, ¿no? Y sobre todo actuar con anticipación sobre los factores de riesgo, las determinantes tipos de salud, de patología que pueda haber y sobre todo para empezar a prevenir, ¿no? Estas numerosas patologías que hay y empezar a optimizar el bienestar a ese largo plazo. La educación para la salud es una herramienta muy importante y súper clave en este enfoque preventivo. Consiste en poder transmitir a las mujeres esos conocimientos, esas habilidades necesarias para que empiecen a cuidarse a ellas mismas de una manera más informada y más autónoma.
¿Esto qué va a implicar? Esto implica proporcionar realmente una información súper clara y accesible sobre el funcionamiento de tu cuerpo, que es súper importante, de la fisiología femenina y de esas necesidades nutricionales en cada etapa de nuestra vida. No es lo mismo esas necesidades nutricionales cuando somos pequeños, en la adolescencia, luego ya después si estamos embarazadas, en el posparto, en la menopausia. Todo esto es súper importante. O si llegas a tener una patología que sea hormonodependiente, que es muy importante saber cómo es la manera nutricional para ti en ese momento. Y obviamente también los factores de riesgo de estas principales enfermedades y los recursos disponibles para prevenir la salud. De esto va la educación para la salud. Se trata realmente de poder ayudar a la mujer a identificar sus propias necesidades, a que escuchen su cuerpo, qué señales te está dando tu cuerpo y sobre todo aprender a manejar el estrés de una forma muy eficiente, a comunicarte de manera asertiva con los profesionales de salud, a convertirte realmente en esa actriz, ¿no?, de tu bienestar diario, a fortalecer estos sentido de eficiencia personal y capacidad para tomar esas decisiones en tu vida. Sobre todo la educación para la salud contribuye a un verdadero empoderamiento como mujer y si lo hacemos juntas contribuye a ese empoderamiento de las mujeres. Luego también el prevenir en lugar de curar, empoderar en lugar de asistir. Es esa la filosofía en el corazón de este enfoque holístico, de este enfoque integrativo, desde esta mirada integrativa, ¿no?, para la salud femenina. Al poner esta educación y este empoderamiento en las mujeres, eh, este enfoque abre camino realmente a una verdadera revolución del bienestar femenino, que es una revolución suave, pero muy, muy poderosa, que nos va a invitar a cada mujer a convertirse en esa actriz de su salud, ¿no? Actora de su salud y su prosperidad, para empezar a brillar plenamente en cada etapa de tu vida. Y por último, en este enfoque holístico promueve realmente la autonomía y la responsabilidad de la persona en la gestión de la salud. Y te quiero traer aquí algo que esto te lo digo porque lo viví en carne propia y es el papel del médico es informar, guiar y acompañarte, pero realmente tú como mujer, tú como hombre, si me estás escuchando, eres realmente la persona la que tiene que asumir el papel principal de tu bienestar diario. Al desarrollar un mejor conocimiento de uno mismo y aprender a escuchar tu cuerpo, esos mensajes que tiene tu cuerpo, tu mente también, hace que nos convirtamos en expertos de nuestra propia salud y empezar a tomar decisiones informadas para promover su desarrollo global. Esto te lo traigo aquí porque lo viví. Si has escuchado mis episodios anteriores, estuve hablando de lo que me pasó a mí, de la adenomiosis, un tipo de endometriosis. Estuve casi 1 año y medio hasta que me la diagnosticaron, pero pese a esto, pues tenía los síntomas. Y bueno, ya sabes, me dedico al tema científico, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, acompañamiento a mujeres, y yo sabía lo que me estaba pasando, no me descuidé, fui al médico, y aquí no es para culpar a un médico o no, simplemente el ser consciente de que si tú realmente te escuchas, conoces tu cuerpo, vas a ir al médico indicado. Yo estuve 1 año yendo al médico, me decía que todo bien, hasta que hubo un momento que dije, mi cuerpo me está diciendo que vaya a otros médicos y realmente fue lo mejor que pude hacer porque por una u otra cosa en la analítica no salía lo que era, en la eco tampoco sabía realmente lo que era porque es una patología que cuesta realmente diagnosticar y no es para echarle la culpa a nadie, ni para las otras personas, ni el personal médico, obviamente tampoco para mí, sino el saber, ¿no? Y decir, wow, estoy orgullosa de mí porque empecé a escuchar mi cuerpo, no me quedé solo con lo que decía la analítica, no me quedé solo con lo que decía la eco, sino que seguí escuchando mi cuerpo a través de respiraciones. Justamente en la astrología me salía muchísimo el estrés, que yo tenía que cuidarme, tema del estrés, y era lo que iba haciendo, pero
Llevaba una vida donde realmente tenía muchísimo estrés sin darme cuenta. Cuando ya me di cuenta, mira, ya tenía la endometriosis, yo me cuidaba muchísimo en mi alimentación, no fumo, no bebo, siento que tengo hábitos saludables, pero poco a poco estaba allí, tengo esta predisposición por mi epigenética, ¿no? Del estrés y no le quise dar como que mucha como que tenerle el espacio, ¿no? Escuchar el estrés, sentirlo, sino que bueno, si estoy estresada, tomo unas respiraciones, me conecto, estoy tranquila y ya está. Cuando realmente tomé la decisión de escuchar mi estrés, porque está en mi vida, qué es lo que me quiere decir, fue cuando realmente hice el clic y me di cuenta de que mi cuerpo ya estaba somatizando y que tenía ya que pedir ayuda realmente a lo que era, dejar los otros médicos con los que estaba y ir realmente a que tenía que ir. Así que te traigo esto aquí para que realmente empieces a escuchar poco a poco tu cuerpo y tener claro de que el papel del médico es eso, es informar, guiarte, acompañar, pero tú realmente eres la que tienes que asumir el papel principal de tu bienestar diario y de ser consciente en dónde puede estar fallando algo. Yo me imaginé que a lo mejor comer bien, hábitos saludables y todo no me iba a afectar, pero realmente el estrés me estuvo afectando mucho. Próximamente en unos episodios voy a hablar de este impacto del estrés en la salud femenina porque es potente la manera en cómo me pasó a mí, cómo lo estoy trabajando, estructurando y ayudando a muchísimas otras mujeres. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy y los anteriores también. Te invito a que lo puedas escuchar y ver. Y si sabes que a una mujer le puede ayudar esto que estoy diciendo, dale like, compártelo y si no me estás siguiendo, te invito a que puedas suscribirte para que te pueda llegar toda esta información porque siento que ya es momento de darle voz a toda esta información que tengo para el cuidado de la salud femenina, también para el cuidado de la salud de tus peques. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.